Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estar viendo cómo agregar, modificar y eliminar elementos de un array. Para este ejercicio yo ya tengo generado el array. El array tiene adentro objetos, cada objeto tiene nombre y apellido. Bueno, vamos a arrancar agregando información. En este caso vamos a utilizar un método de prototipo de los arrays que se llama push. Este método lo que hace es agregar elementos al final del array. Entonces, personas.push. Y acá le vamos a pasar un objeto. Entonces sería nombre, F, apellido, 6. Vamos a hacer el console.log de cómo queda personas. Y esto debería tener ahora 6 elementos. Y el último debería ser el nombre F. Probamos esto, ahí tenemos los 6 elementos. Y el último es nombre F. El método push acepta más de un ítem. Es decir que yo puedo crear varios elementos nuevos. Personas.push y acá lo que puedo hacer es pasarle nombre G, apellido 7 sería en este caso, y creamos otro objeto más donde ponemos H y 8. Una cosa interesante del método push es que una vez que se ejecuta nos termina devolviendo el nuevo length, es decir que yo lo puedo capturar acá. Entonces acá vamos a imprimir personas y además vamos a imprimir el nuevo length. ¿Qué tenemos acá entonces? Teníamos 5 elementos originalmente, estamos agregando 1 y ahora estamos agregando 2 más. Así que el nuevo length debería ser 8 y los dos últimos elementos sería el G y el H. Probamos esto, ahí tenemos 8 elementos, los últimos son el G y el H. Así que esto sería un método para agregar información. Ahora, ¿qué pasa si en realidad yo no quiero agregar al final, sino lo que quiero hacer es agregar al principio? Bien, en ese caso tenemos un método que, al igual que push, agrega elementos, uno o varios, pero a diferencia de push, que los agrega al final, este método los va a agregar al principio. Entonces voy a poder tener un código muy parecido a este. Actualmente vuelvo a tener personas como estaba antes, es decir que deberíamos ver 5 elementos nada más, ahí estamos. Entonces voy a hacer el mismo proceso, voy a agregar, pero con la diferencia de que cuando yo agregue van a estar por arriba de la A. Entonces lo que voy a hacer es querer crear este elemento, el elemento F. En este caso, en lugar de usar el push, lo que vamos a hacer es personas.unshift. Ahí estamos, hacemos el console.log. Deberíamos tener 6 elementos en este caso y arriba de la A, es decir, en el 0 debería estar el nombre F. Probamos esto, tenemos 6 elementos y arriba de la A tenemos el elemento F. Entonces esto significa que yo podría copiar este código parecido a como está implementado de esta manera, con la diferencia que en vez de utilizar el push vamos a utilizar este método, que es el método unshift. Este método también, cuando se ejecuta, nos va a devolver cuál es el nuevo length. Entonces hacemos esta impresión, igual que habíamos hecho antes, personas, y hacemos la impresión del nuevo length. Así que esto nos debería dar el mismo resultado que pasó con push. Nosotros vamos a tener un nuevo length de 8, pero la diferencia es que ahora arriba del F van a estar el G y el H. Entonces probamos esto, tenemos un length de 8 y si nos fijamos arriba del F está el G y el H. Es decir que me está respetando este orden que está acá. Este se agrega en la posición 0, este se agrega en la posición 1. Bien, ahora, ¿qué pasaría si lo que yo quiero hacer es eliminar información? Bueno, básicamente, así como tenemos métodos que agregan al final o agregan al principio, vamos a tener métodos que eliminan del final o que eliminan desde el inicio. Entonces, en este caso vamos a arrancar eliminando desde el final. Yo vuelvo a tener el array con los 5 elementos, así que lo que voy a hacer es eliminar desde el final. Entonces vamos a eliminar a E. Para eso vamos a hacer personas.pop. Este método básicamente lo que hace es eliminar el último elemento del array. Entonces probamos esto. Acá tenemos 4 elementos donde la E que teníamos originalmente ya no está más. Ahora, el método pop cuando se ejecuta te devuelve algo. Lo que te devuelve es el ítem que se eliminó. Entonces si yo vengo acá y hago eliminado es igual a personas.pop, lo que vamos a ver en eliminado
en este caso va a ser este. Nombre de, apellido 4. Entonces imprimimos el eliminado y también hacemos un console log de personas. Entonces probamos y ahí tenemos el eliminado es el D y nos quedó un array con 3 elementos. Bien, este método entonces pop lo que hace es eliminar de a 1 y desde el final. Entonces vamos a tener algo muy parecido pero desde el inicio. Entonces nuevamente vamos a imprimir que tenemos los 5 elementos en el array. Y en este caso el método que yo voy a utilizar se llama shift. Y lo que va a hacer es eliminarme el primer elemento. Es decir, me va a eliminar el nombre A. Entonces hacemos personas.shift y hacemos el console.log de personas. Entonces en este caso deberíamos ver 4 ítems y el primero A ya no debería estar más. Probamos y efectivamente el A no está más. De la misma forma que pop shift me va a devolver cuál es el elemento eliminado. Entonces hago personas.shift y vamos a hacer este mismo console que tenemos acá. Por lo cual, en este caso, la impresión lo que me va a dar es que el eliminado es el B, nombre B, apellido 2, y tendríamos que tener un length de 3. Probamos esto, el eliminado es el B y efectivamente tenemos un length de 3. Es decir que hasta acá tenemos métodos para agregar al principio, unshift, para agregar al final, push. Para eliminar del principio, shift, para eliminar al final, pop. Pero seguramente si llegaste a este video es porque probablemente a vos no te interese quizás tanto agregar o eliminar del final o agregar o eliminar al principio. Quizás quieras hacer algo en el medio. O tal vez no solamente sean eliminaciones o agregados, quizás quieras hacer modificaciones, es decir, un determinado ítem debería cambiar su valor. Bien, para poder hacer eso no podemos usar ninguno de estos 4 métodos, así que tenemos que recurrir a un nuevo método. Ese método se llama splice. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer personas.splice y acá le tenemos que pasar 1, 2 o n parámetros, porque del 3 en adelante podría ser la cantidad que yo necesite. Cada uno de estos parámetros tiene su significado y lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces vamos a empezar con el primer parámetro. El primer parámetro lo que está buscando es la posición de inicio. ¿De inicio para qué? Bueno, puede ser de inicio para eliminación, para modificación o para agregado. Entonces en este caso, personas tiene 5 elementos. Entonces yo voy a decir que el inicio va a estar en el número 2. Entonces como yo le estoy pasando solamente el primer parámetro, que es el inicio, lo que va a terminar haciendo este método es, a partir del subíndice que yo elegí, que fue el 2, va a eliminar todos los elementos de ahí hacia abajo. Es decir, que me va a eliminar el subíndice 2, el subíndice 3 y el subíndice 4. Por lo cual, el length de este array me va a quedar en 2 unidades y splice lo que va a hacer es devolverme un array de los elementos eliminados. Es decir, que me va a devolver un array con estos 3 elementos. Nombre C, nombre D y nombre E. Entonces acá vamos a poner const eliminados es igual a esto. Y acá vamos a hacer la impresión, parecido a lo que veníamos haciendo antes. Entonces, probamos esto. Acá deberíamos tener un array con nombre C, nombre D y nombre E. Y personas me debería quedar con 2 elementos, que serían el A y el B. Probamos esto. Y ahí tenemos los eliminados C, D y E. Y lo que me quedó en personas es el elemento A y el elemento B. Personas, tenemos 2 elementos A y B. Entonces, en este caso lo que estamos definiendo es a partir de qué punto se van a hacer las eliminaciones. Y esas eliminaciones son hasta el final del array. Pero quizás vos no querés eliminar todos los elementos. Quizás lo que vos querés hacer es eliminar algunos elementos a partir de un determinado punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a imprimir personas para analizar lo que teníamos originalmente. Y yo lo que voy a decir es que quiero eliminar el 2 y el 3. El resto tiene que quedar. Es decir que A, B y E deberían quedar. Entonces vamos a escribir algo parecido a esto, con la diferencia que ahora tenemos que especificar el segundo parámetro. El segundo parámetro es cuántos elementos se van a eliminar. Entonces yo cuántos quiero eliminar. Estoy eligiendo primero a partir de dónde voy a hacer la eliminación, que es el subíndice 2, y yo dije que quiero eliminar el 2 y el 3, por lo cual quiero eliminar
2 elementos. Acá lo que vamos a recibir entonces en eliminados va a ser nombre C y nombre D, y el array final de personas me va a quedar con 3 elementos A, B y E. Probamos esto. Ahí tenemos los eliminados, que serían el C y el D, y nos quedó personas con 3 elementos A, B y E. Ahora supongamos que yo no quiero eliminar, yo lo que quiero hacer es un reemplazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí lo que vamos a hacer, de vuelta, vamos a mostrar cómo tenemos personas. Supongamos que me equivoqué acá, me equivoqué en el 2, o vamos a elegir otro, vamos a elegir el 3, por ejemplo. Me equivoqué, no quiero que el nombre sea D y el apellido sea 4, quiero que sean otros valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a tener que ejecutar el método splice en modo de eliminación más agregado. Entonces, ¿cómo funciona esto? En un principio tenemos que elegir cuál va a ser la posición que quiero modificar, que en este caso es la posición 3. Entonces, el inicio, el start, es 3. ¿Cuántos quiero reemplazar, por así decirlo? Técnicamente es cuántos quiero eliminar. 1. El 3 quiero que deje de estar, pero en ese lugar tiene que aparecer uno nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ahora el tercer parámetro. El tercer parámetro es qué querés agregar ahí. Entonces vos podés poner un objeto, podés poner un string, podés poner un booleano, lo que sea que necesites agregar. Por ejemplo, voy a agregar la palabra hola, simplemente para probar. Esto se va a comportar parecido a lo que teníamos antes, porque básicamente hay una eliminación, es decir, que eliminados me va a devolver algo, pero en este caso no es que va a eliminar y el length me va a quedar en 4. El length va a quedar en 5 porque la posición 3 va a ser ocupada por este string hola. Entonces, básicamente acá lo que estamos haciendo es un reemplazo. Estamos eliminando, pero estamos poniendo algo en ese lugar. Entonces, vamos a hacer de vuelta la impresión de eliminados, que debería ser un array. No importa si estoy eliminando un solo elemento, el splice siempre te devuelve un array. Entonces vamos a tener un array que va a tener un solo elemento, que es este, el nombre de apellido 4. Pero en la posición 3 de personas va a quedar el string hola. Probamos esto. El eliminado es el elemento nombre con el D y apellido con 4. Y si se fijan en personas, en la posición 3 me quedó la cadena hola. Esto podría haber sido hola o en realidad podría haber puesto un objeto. Nada me lo impide. Yo acá pongo un objeto donde pongo nombre, por ejemplo Z, y apellido lo pongo en 10. Entonces probamos esto. Tercer parámetro es un objeto. Probamos esto. Eliminar, elimina el mismo. Elimina nombre de apellido 4. Pero en la posición 3 me agregó nombre Z, apellido 10. Es decir, este elemento que está acá. Entonces con esto estamos haciendo una eliminación y un agregado en ese lugar. Nosotros podemos agregar más elementos de los que estamos eliminando. Eso se puede hacer. En este caso yo estoy eliminando uno solo, pero supongamos que necesito agregar 2 elementos. Entonces voy a agregar este que teníamos acá, que es el nombre Z, apellido 10, pero antes de él quiero agregar otro. Voy a agregar el nombre y apellido 9. Entonces, ¿cómo va a quedar conformado este array? Nosotros estamos eligiendo la posición 3 y la estamos eliminando. Entonces, esto va a seguir igual. Estamos eliminando nombre D. Sin embargo, yo lo que quiero hacer es agregar nuevos elementos. ¿Dónde se van a agregar estos elementos? Bueno, a partir de la posición 3 se van a ir agregando. ¿Qué significa esto? Que nombre Y, apellido 9 va a estar en la posición 3 y nombre Z, apellido 10, va a estar en la posición 4. Esto significa que este array va a tener una posición quinta donde va a aparecer nombre E y apellido 5. Es decir que en este caso estamos reemplazando un elemento, pero estamos agregando otro. Por lo cual el length ya no va a ser 5, sino que va a ser 6 y el orden va a ser subíndice 3, subíndice 4 y luego vendrá nombre E en el subíndice 5, uno más de lo que está actualmente. Probamos esto. El eliminado siempre es el mismo, nombre D, pero en este caso, posición 3, tenemos a la Y, en el 4 tenemos a la Z, y fíjense que ahora tenemos la posición 5 donde se agregó el E. Y tendríamos una última posibilidad, donde quizás ustedes no quieran eliminar ninguno, simplemente quieran agregar elementos. Entonces, vamos a ver cómo está personas originalmente, que teníamos esto que está acá. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a querer agregar elementos
a partir del subíndice 1. Entonces, entre el A y el B quiero que aparezcan elementos nuevos. Entonces, con el código que teníamos antes, tenemos que hacer una pequeña modificación. Donde dice 3 es donde va a iniciar esto. Entonces, ¿dónde quiero que inicie? En el subíndice 1. Entonces ponemos el 1 acá. ¿Qué habíamos dicho? Que no queremos eliminar nada, solamente queremos agregar elementos. Entonces, en la parte del conteo de eliminación ponemos un 0. Esto significa que no va a haber ninguna eliminación. Y a partir del subíndice 1 vamos a agregar esta información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un length de 5. Si yo tengo un length de 5 y agrego 2 elementos, significa que mi array va a terminar quedando con 7 elementos. En donde yo voy a tener en la posición 0 el nombre A, en la posición 1 el nombre Y, en la posición 2 nombre Z, y de ahí en adelante posición 3 será nombre B, posición 4 será C, posición 5 D y posición 6 tendremos a nombre E. En este caso, como yo no estoy eliminando nada, lo que vamos a estar recibiendo en eliminados es un array vacío. Entonces probamos esto, tenemos ahí en eliminado el array vacío, y cuando vemos en qué estado quedó esto, tenemos A, Y y Z, y luego viene B, C, D y E. Entonces en este caso tenemos simplemente agregado de elementos a un array. Este, digamos que es el método más poderoso para poder hacer esos agregados, modificados y eliminados que nosotros queremos, porque básicamente estamos eligiendo dónde agregar, modificar o eliminar. En cambio, el push, el pop, el unshift y el shift están fijo eso. Y de hecho, en las eliminaciones, el shift y el pop tiene fijo que esa eliminación es de A1. En cambio, en Splice nosotros tenemos la posibilidad de elegir cuántos elementos queremos eliminar. 1, 2, 3 o hasta el final del array. Entonces, recapitulando un poquito cómo funciona el método Splice, tenemos el primer parámetro es de dónde va a comenzar la posible eliminación. Entonces, si yo solamente pongo el primer parámetro, significa que a partir de ese subíndice hasta el tamaño del array, es decir, hasta el último elemento, van a ser eliminados. Si yo especifico el segundo parámetro, lo que estoy diciendo es, a partir de este subíndice, ¿cuántos quiero eliminar? Entonces acá estoy diciendo que quiero eliminar 3 elementos, por lo cual voy a eliminar el subíndice 2, el subíndice 3 y el subíndice 4. Ahora, yo puedo especificar parámetro 3, parámetro 4, parámetro 5, parámetro n. Estos son los elementos a agregar. Es decir, por ejemplo, voy a poner ítem 01, ítem 02, ítem 03. Acá estoy eliminando 3 y estoy agregando exactamente 3 elementos. Entonces estamos hablando de un reemplazo. Los ítems que se van son reemplazados por los ítems que se agregan. Entonces, si yo solamente quiero agregar elementos desde el subíndice 2 en adelante, es decir, que ítem 1 esté en el subíndice 2, ítem 2 esté en el subíndice 3 e ítem 3 esté en el subíndice 4, acá tenemos que poner un 0. 0 significa que no hay eliminaciones, solamente van a haber agregados. Bien. Eso es todo por ahora, espero que este video te resulte útil. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, me lo puedes dejar en los comentarios. Trataré de responderte a la brevedad. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba una nueva clase. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.